¿Qué tal? Hablemos de la cefalea atencional. Es, por mucho, el dolor de cabeza más común que vamos a ver en la consulta. Pero, y aquí está el detalle, su manejo a largo plazo puede ser un verdadero desafío. Por eso, dominar su diagnóstico y tratamiento es fundamental para evitar que se vuelva crónica y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar entendiendo la magnitud del problema. Después, nos meteremos de lleno en los mecanismos que causan el dolor. Aprenderemos a distinguirla de otras cefaleas. Diseñaremos un plan de tratamiento que de verdad funcione y, claro, cerraremos con esas señales de alarma que nunca debemos pasar por alto. Así que, empecemos. Vamos a lo primero. Para tratarla bien, primero hay que saber exactamente qué es la cefalea tensional y por qué es tan relevante en nuestra práctica del día a día. Este número es impresionante, ¿verdad? Hasta un 78% de la población general va a sentir una cefalea tensional en algún momento de su vida. O sea, no estamos hablando de un malestar menor. Es una condición con un impacto socioeconómico y en la calidad de vida que es francamente enorme. Y aquí tenemos un concepto clave. Cuando decimos que es una cefalea primaria, lo que estamos diciendo es que el dolor de cabeza es la enfermedad en sí. No es un síntoma de algo más grave que esté oculto. Entender esto es fundamental, no solo para tranquilizar a la persona, sino para enfocar nuestro plan de diagnóstico y tratamiento de la forma correcta desde el principio. Bien, ahora vamos a ver de dónde viene este dolor. Porque la cefalea tensional no es simplemente estrés, es una interacción súper compleja entre lo que pasa en los músculos que rodean el cráneo y lo que ocurre adentro, en el sistema nervioso central. Aquí podemos ver esos dos motores. Por un lado, el mecanismo periférico. La tensión muscular constante crea puntos gatillo que disparan señales de dolor. Este suele ser el protagonista en las formas episódicas. Pero por otro lado, tenemos el mecanismo central. Cuando el dolor se repite una y otra vez, el sistema nervioso como que aprende a sentir dolor más fácilmente, se sensibiliza, y este es el motor que impulsa la cronificación. Y así es como se alimenta a sí mismo el problema. El estrés provoca tensión muscular. Esa tensión activa el dolor a nivel periférico. Este bombardeo constante de señales de dolor hace que el sistema nervioso central cambie, y esos cambios hacen que sea más fácil sentir dolor, lo que a su vez genera más estrés. Es un círculo vicioso que nuestro tratamiento tiene que ser capaz de romper. ¡Perfecto! Ahora, pasemos a la clínica. ¿Cómo la identificamos y la clasificamos con precisión cuando tenemos a la persona enfrente? La clasificación oficial es en realidad muy directa. Se basa en un solo criterio: la frecuencia. Menos de un día de dolor al mes es episódica infrecuente. Si es entre 1 y 14 días al mes, la llamamos frecuente. Y ojo, si ya son 15 o más días al mes durante más de 3 meses, ya estamos hablando de una cefalea tensional crónica. Esta simple distinción es lo que va a guiar toda nuestra estrategia terapéutica. Esta frase es oro puro en la consulta. Es la descripción clásica. Cuando alguien usa estas palabras, banda apretada, casco, vincha, nuestra sospecha diagnóstica de cefalea tensional tiene que dispararse. Y aquí están sus 4 características principales, sus señas de identidad. El dolor es bilateral, es opresivo, no es pulsátil, no late, y su intensidad va de leve a moderada. Y atentos a la clave diagnóstica definitiva. A diferencia de la migraña, no empeora con actividades de rutina como caminar o subir escaleras. La persona puede seguir con su día, aunque claro, con malestar. El diagnóstico es clínico. Y eso significa que tenemos que ser súper rigurosos con el diagnóstico diferencial, sobre todo para no confundirla con su principal imitadora. Esta tabla es una herramienta clínica súper útil. Miren las diferencias. La tensional es bilateral y opresiva, la migraña usualmente unilateral y pulsátil. La actividad física no le empeora, mientras que en la migraña sí y mucho. Y fíjense en los síntomas asociados. En la tensional puede haber un poco de molestia con la luz o el ruido, pero no ambas cosas a la vez. En cambio, las náuseas, los vómitos y esa combinación de foto y fonofobia son muy características de la migraña. El examen físico no es un mero trámite. Tenemos que palpar, y palpar con firmeza, los músculos alrededor del cráneo buscando esos puntos gatillo dolorosos. Los músculos clave a explorar son los frontales, los temporales, los maceteros y, por supuesto, toda la musculatura del cuello y los trapecios. Encontrar esta sensibilidad es el signo objetivo más común que vamos a hallar y nos confirma el componente muscular del problema. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico confirmado, ahora veamos cómo tratarla. El enfoque lo vamos a dividir en 2 partes. Cómo manejar el episodio agudo, el dolor de ahora, y más importante todavía, cómo prevenir que siga apareciendo.
Para el dolor agudo, la primera línea es simple y efectiva. Paracetamol en dosis completas o AINES como el ibuprofeno. Ahora, tan importante como lo que sí damos es lo que no damos. Los triptanes aquí no funcionan, no tienen ningún efecto, y el uso de opioides simplemente no está justificado y nos mete en un terreno de riesgos que son inaceptables. Aquí es importante hacer una pequeña aclaración. La fuente en la que nos basamos se centra mucho en el riesgo de que la cefalea se vuelva crónica por el sobreuso de analgésicos, pero no profundiza en otros efectos adversos de los AINES, como los gastrointestinales o los renales, que por supuesto siempre debemos tener en mente en la práctica clínica. Y esta es posiblemente la perla clínica más importante de todo el manejo agudo. Hay que educar a la persona de forma muy estricta. El uso de analgésicos debe limitarse a menos de 2 días por semana. Punto. Si se supera este límite, entramos en riesgo directo de generar una cefalea por sobreuso de medicación, que básicamente cronifica el problema original. Es como apagar un fuego con gasolina. Ahora, cuando la cefalea ya es frecuente o crónica, necesitamos un tratamiento preventivo. Y aquí, el fármaco de elección, el que tiene la mejor evidencia, es la amitriptilina. Es crucial empezar con dosis bajitas por la noche y explicar que su efecto aquí no es antidepresivo, sino analgésico directo sobre las vías del dolor. Y claro, siempre con cuidado con sus efectos anticolinérgicos y sus contraindicaciones. Pero el tratamiento con fármacos no lo es todo. De hecho, ni de lejos. Las intervenciones no farmacológicas son la piedra angular de un manejo completo. El biofeedback, la terapia cognitivo-conductual para manejar el estrés, la fisioterapia, las técnicas de relajación, todo esto es absolutamente esencial para tener buenos resultados a largo plazo. Bien, y para terminar, vamos a enfocarnos en lo más crítico. Saber cuándo un dolor de cabeza deja de ser solo un dolor de cabeza primario y se convierte en una posible emergencia. Para recordar estas banderas rojas, una herramienta fantástica es la mnemotecnia SNOOP. S de síntomas sistémicos como fiebre o rigidez de nuca, N de signos neurológicos focales, O de onset, o sea, un inicio súbito, explosivo, el peor dolor de cabeza de la vida. Otra O de older age, que el dolor empiece por primera vez después de los 50 años. Y la P de un cambio en el patrón habitual del dolor. Cualquiera de estas nos obliga a investigar de inmediato para descartar algo más grave. Y cerramos con esta reflexión. Con la cefalea tensional, el verdadero reto como clínicos no es solamente calmar el dolor de hoy. El objetivo principal, el más importante, es entender sus mecanismos, educar a quien la padece y aplicar estrategias proactivas para evitar que un problema que empieza siendo episódico se convierta en una condición crónica e incapacitante. Ahí está la clave.